se querían todos ir a cenar. Así que bueno, no sé, aprovechemos antes de arrancar si tienen alguna duda. La clase de hoy está bastante corta, así que bueno, podemos darnos el lujo por ahí de rebobinar y recapitular algo de los conceptos que vimos. No sé, hasta ahí cómo van. Creería que bien. Bien, bueno. Si tiene alguna Yo duda, tengo un sí. par de dudas, Dale. pero es de la práctica, digamos, de NAT. No sé si de última lo hacemos después o... NAT con Cisco, qué momento. Pero no entendés de dudas conceptuales de la práctica o de los comandos que ejecutás. No, es como conceptual, porque vio Bien, que... genial. Bien. No. Veámoslo ahora si les parece. Yo hice un tutorial por ahí, no sé si lo Sí, vieron. lo vi. Bien. Igual tampoco entendí nada y con la profe entendí un poco más, pero sigo confundido. Bueno. Sí, en realidad no Vi, encaja en el lugar que se da porque eso además de hacer NAT hace PAT, que es traslación de puertos, pero bueno, que recién lo estamos viendo ahora en la capa de transporte, pero bueno, vamos a intentar recapitular ese tema. Bien, para que acepto, se me puso justo ahí quién es admin, ahí está. Ahí están viendo un pizarrón en blanco, ¿no es cierto? sí. Ok, genial. Bueno, contame la duda, así más o menos no desarrollo todo el tema, pero sí nos concentramos en lo que no se entendió. Vio que había como dos formas de hacer NAT. El estático, digamos, por decirlo de alguna forma, y el dinámico. Entonces, cuando el estático, digamos, que le asigno una IP pública a una IP privada, digamos, lo entendí bien. Sí. Pero el que me cuesta Hola, ahora es el a ver, cuando dale. Sí. tengo varios hosts conectados a una misma IP pública. Que lo que entendí que hace es cambia o sea, cuando el router recibe el paquete, cambia la dirección IP y le pone como un índice en el puerto, en donde va el puerto en la capa de transporte, ¿está bien? Claro, en realidad eso es lo que hace justamente hace traslación de dirección y traslación de puertos. O sea, vos tenés una caja, bueno, una caja puede ser una PC, ¿no es cierto? Y esto es Internet. Y esto tiene una IP pública, déjeme que acepte a Matías, listo. Y por otro lado podés tener una red LAN, bueno, la voy a dibujar así, una red LAN de tipo, no sé, supongamos que es así. Tenés una red LAN y tenés varias PC. Bien, sí, estamos de acuerdo. Entonces, Ok, cada PC tiene una IP privada, exacto. ¿está bien? Por Y ejemplo, cuando vamos a poner un envía, rango ya que estamos. 192.168.1.2, por ejemplo. Y esta tiene la 192.168.1.3, la típica. Bien. Y acá, acuérdate que cada PC tiene una IP en cada interfaz. Acá tenés por ejemplo, 192.168.1.1, que estaría asociada a esta interfaz de la máquina que hace la magia. Yo claro, bien. no doy nada en la teoría porque, o sea, trato de no darlo porque en realidad recién están tratando de entender cómo es todo esto y NAT sería una violación a la idea del concepto. Entonces por eso realmente se hace un caos explicarlo a veces porque están tratando de entender algo y decir, bueno, que el paquetito iba originalmente de origen a destino y no se modificaba, ahora es mentira. Pero bueno, vamos con NAT. Si les quedó duda, no importa, lo vemos. Bien, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Y esto tenía una IP pública. Bien, Sí, hasta ahí vamos bien, digamos. bien. Ahora lo que yo le Sí, pregunto, supongamos que yo desde la dirección IP de 1.2, digamos, el primer host, sí, quiero mandarlo
un mensaje hacia afuera. ¿Está bien? Acá, a esta Un paquete máquina, hacia sí. afuera. Bien, yo en esa computadora, digamos, tengo Sí, un protocolo de transporte que por X motivo me da un puerto. ¿Está bien? sí, Bien, yo ese sí, sí. puerto Vos, sí, lo envío o sea, no es que lo envío al router, envío el mensaje y el router se encarga exacto. de modificar el mensaje, ¿está bien? Exacto. Vos estás enviando, digamos, desde acá tenés un proceso que quiere hablar, acá hay un proceso que quiere hablar con un proceso que está acá. La típica es vos acá tenés un navegador y acá hay un servidor web. ¿Sí? Entonces, cuando vos le das enter o le das actualizar para que lo vaya a buscar, lo que hace es que se genera tránsito con un IP origen que es esta, un puerto que te lo va a dar la aplicación, va a ser un puerto alto cualquiera, o sea, IP origen y puerto origen. Y IP destino va a ser la IP pública de esta máquina y el puerto, suponete si fuera un servidor web, hoy lo vamos a ver, es por ejemplo el 80. ¿Sí? Entonces de acá viene un segmento TCP con esos 4 valores. ¿Por qué? ¿Qué Hasta ahí se hace? estamos perfectos. Sí. ¿Por qué es necesario cambiar el puerto? Vos imagínate si solo cambiaras la IP. ¿Sí? Saldría para acá un segmento que tendría casi todos los datos iguales, nada más que cambiaría esta por esta IP pública. El tema es que si vos suponete que tenés la mala puntería de que justo tenés otra aplicación acá que se quiere conectar con el mismo host, destino, no sé, con Google, los dos son, o son Gmail, no sé, y los dos van al mismo puerto. Esta máquina va a usar un IP origen, la suya, que no es esta. Pero suponete por esas casualidades de la vida que si el puerto origen justo coincide con el de este. ¿No? O sea que podría ser, porque son dos máquinas distintas y lo vamos a ver la clase que viene, el cliente, la aplicación cliente lo que hace es busca algún puerto alto que no se esté usando en ese momento. Podría pasar que justo los dos tengan el mismo puerto. Entonces, si solo modificamos la IP origen, que sería o la 192.168.1.2 o la 192.168.1.3 por la pública, irían dos requerimientos exactamente iguales. Entonces, la máquina cuando responda llega a este punto y no sabría a cuál de los dos mandar la respuesta. Porque los dos tienen el mismo puerto, origen, esta como esta. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Lo que no Claro, entiendo, sí, no logro dale. entender cómo hace, o sea, digamos, tengo un puerto original, digamos, por decirlo de Sí, alguna forma. suponete, Me le voy a lo poner, cambia el router. pongámosle número para que concreto. Este va a usar Bueno, el bueno. puerto, no sé, tenemos hasta 65.000, no sé, va a usar el puerto 10.000. Porque justo el sistema operativo dice, bueno, el primer cliente que uso el puerto 10.000. Y este otro también lo arranco y justo dice, ah, mira, tengo libre el 10.000. Y le da también el 10.000 a ese. Bien, ok, dale. Entonces, Bueno, supongamos que los dos lo quiero conectar con el mismo servidor, por ejemplo. exacto. Este, suponete que es el Entonces, puerto 80 que la apunta y la IP es pública, vamos a tirar una IP pública, qué sé yo, 200.001, por decir algo. Bien. bien. Entonces, mando, por decirlo de alguna forma, un paquete desde el primer host. Mandás un segmento Me del lo primer re- host, sí, con este bien, par de datos. 10.000 y la exacto. IP y IP destino 200, puerto 80. Hasta acá llega todo sin modificarse. Lo abre el router, o sea, digamos, lo recibe el router y cambia los parámetros. Cambia la IP origen. Y Entonces lo el que hace es, puerto. claro, o sea, si fuera NATeo solo, cambia la IP. Si hace NAT y PAT, que es lo que hacen los routers normalmente, va a cambiar el puerto origen, perdón, la IP origen, que en vez de la 192.168.1.2, la va a cambiar y ya que está, le vamos a poner número a esta. No sé, esta va a ser la 100.001. ¿Sí? Va a cambiar
a ver si puedo dibujar el paquete origen inicial, tendría. Vamos a separarlo así en cuatro, básicamente cuatro cosas. Originalmente tendría acá esta IP y este puerto acá, destino, IP destino. Sí. Cuando pasa por el router lo que hace es cambia la origen y le pone su IP pública. Y el puerto lo que hace es, se fija qué puertos libres tiene la máquina esta, el router NAT. Y utiliza uno que está libre. Suponete, qué sé yo, si el 10.000 pone el 20.000. Entonces también reemplaza el puerto origen por el que tiene él acá. Entonces pone una tabla y dice, la indexa por puerto e IP origen. Entonces cuando hace ese cambio pone una entrada diciendo, bueno, el puerto, perdón, la IP 2 y el puerto este se van a corresponder con el puerto de salida 20.000, a 20.000 dije, ¿no es cierto? 20.000. Bueno, Sí, eso es un bien. 20.000. O Eso es un sea, 20.000. crearía Sí, una entrada de esa tabla por cada mensaje, por decirlo de alguna forma, por cada vez que yo me sí, comunique. sí. No ves por cada, todavía no lo hemos visto, se llama conexión o socket. Porque todo el tráfico que tenga la misma IP origen y mismo puerto origen contra la misma IP origen y IP destino va a ser parte del mismo tráfico. Entonces no va a generar otra entrada nueva porque si quisiera agregarla va a decir, che, No la lo IP, borra, claro. claro, la IP 12 y el puerto 10.000 sí, sigue siendo la misma, no crea una nueva. Lo único que sabe es que va Bien, a parar al excelente. 20.000. Y suponete que tiene la desgracia de tener el mismo puerto, el 10.000, entonces acá haría una entrada con la IP que es distinto, el puerto sigue siendo 10.000 y lo que hace es buscar un IP, perdón, un puerto de este lado que esté Sí, libre en el el router. 20.001, Entonces, por ejemplo, el claro. 20.001, tal cual. Entonces, lo que va a pasar es que este router, perdón, esta máquina va a recibir un paquete, o mejor dicho, un segmento con IP origen, esta que es la pública, y 20.000 y otro segmento con la IP misma, pero con el puerto 20.000. Ah, perdón, le puse 20.000, era 20.001, era 20.001. ¿Sí? Entonces, cuando responda el primer requerimiento que lo hizo en realidad esta máquina originalmente, va a ir al puerto 20.000. Va a llegar acá y lo que va a hacer el router es una tabla de hash, lo que arma normalmente, va a entrar a la 20.001 y va a decir, ah, listo. Originalmente era este IP, perdón, dije 20.000, no 20.000, este IP y este puerto. Entonces sabe que es este proceso de este servidor. ¿Sí? Mientras que cuando responda al 20.001 va a saber que es la IP que es la otra, la 1.3, y el puerto, entonces va a decir es este proceso que está asociado a este puerto, que justo coincidía con este, y esta es la IP. Entonces sabe que es este proceso, no este proceso. ¿Se entiende? Sí, excelente. Ok, Bien. genial. Genial. Por Y eso, profe, una por pregunta eso más. esto es, están terminando de entender y yo no les puedo dar todo esto porque se marean más. Pero bueno, está bien, qué sé yo, en la práctica se usa, entonces por ahí Ana y Rodrigo y Seba lo dan. Sí, cuente. Digamos, si los puertos podían ser hasta 65.000, por Sí, decirlo de alguna forma, sí. ¿la tabla esa también podría tener como máximo 65.000 valores Y o sí, no? sí. Podrías tener 65.000 conexiones a distintos lugares. Sí, Bien, porque no podrías excelente. tener más. Acá no podrías tener más. Digamos, porque todos van a tener la misma IP, que va a ser la pública, no podrías tener más de 65.000 flujos distintos. Bien, excelente. Eso es lo que no entendía, lo de la tabla, más que nada. Claro. Y es que es todo unos manejos desprolijos, porque ustedes dicen, bueno, a ver, pero no era que en la analogía la carta, el sobre, con los datos adentro, pasaba por distintos medios, pasaba por una bolsa, pasaba por un container, pasaba por muchos lugares, pero nunca se modificaba,
porque se rutea con dirección destino. Sin embargo, acá lo que hace, le va borrando el remitente y le va borrando, es como si adentro de la carta le borrara para quién va. Entonces, es algo que, bueno, no debería ser, pero es. Sí. Ok. Bien, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Uy, ¿qué pasó otra vez? No, a ver, stop share, ahí está. Bien, bueno, entonces ahora vamos a ver ¿por qué me aparece el desktop? Bueno, ahí se ve el desktop. Ahí está. Sí, la ratita. Ok. Es Ubuntu. Sí, no, ni siquiera, es un Ubuntu server con un gestor nada más. Ahí está, bueno. Ahí sí se ve en las diapos, ¿no? Sí, sí. Ok, buenísimo. Bueno, en realidad ya habíamos hablado de la capa de transporte en la clase pasada. Lo que vamos a hacer hoy es mostrar un poco en detalle TCP/IP, perdón, TCP, el protocolo de la capa de transporte orientado a conexión. Ver un poquito así de cómo es el encabezado, sus implementaciones. Ver cómo hace el manejo de retransmisiones, el manejo de ventana y ese tipo de cosas, los números de secuencia, etcétera, etcétera. Hay un montón de temas que son, bueno, bastante específicos este protocolo, pero vamos a ver básicamente lo mínimo para terminar de entenderlo en capa de transporte que hace, ¿sí? Solo esto, los grisados quedan, para el que esté interesado lo puede ver y lo podemos charlar si quiere. Bueno, hablando de puertos, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que, bueno, en la capa de transporte yo tengo un direccionamiento distinto a la capa de red? Y en caso de TCP y UDP eran los puertos. Y después, por otro lado, hablamos de, bueno, cómo hacer si a mí me decían que tenía que ir a buscar un servicio o consumir un servicio y me daban la dirección, cómo hacía con los 65.000 puertos, digamos. Iba a la galería y que iba preguntando, digamos, local por local. Habíamos quedado que habían puertos predefinidos o llamados bien conocidos, well-known ports, en donde si es que hay alguna aplicación asociada a ese puerto, es una aplicación estándar y cumple con un protocolo. ¿Estos protocolos de qué capa son? Por ejemplo, FTP, Telnet, SMTP, un montón de todo con P. En capa aplicación, ¿no? Capa aplicación, sí señor. ¿Sí? O sea, en capa de transporte van a poder hablar horizontalmente si los dos usan TCP, pero en definitiva los datos se mandan al protocolo de la capa superior y se reciben de la superior. Entonces, obviamente ellos también deberían hablar lo mismo. Entonces, en capa aplicación hay montones de protocolos estándar, obviamente. Ustedes podrían inventar algún protocolo particular, no estándar, cualquiera, como ustedes quieran, pero bueno, hay un montón de protocolos estándar y para evitar tener que andar viendo en qué puerto está la aplicación asociada, o sea, qué dirección vamos a dibujar acá. ¿Se acuerdan que teníamos en capa de red teníamos un NSAP, o sea, un punto de acceso a la red que era la IP, y en TSAP podemos tener varios y eran los que vinculaban. Esto es capa de red, capa de transporte y capa de aplicación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a que esto es NSAP, esto es TSAP, de acuerdo a qué número de dirección de acceso de capa de red tuviera, es qué aplicación estaba asociada a eso. ¿Sí? Acá podía tener una, acá podía tener otra asociada a esto, y estas obviamente todas a la misma dirección porque mi máquina tiene una sola dirección de red. Bueno,
Lo hemos comentado, hoy lo vamos a volver a comentar un poco, pero en realidad lo vamos a ver la clase que viene cuando hagamos programas, que tenemos dos comportamientos de las aplicaciones. Podrían ser aplicaciones servidoras o clientes. Normalmente las aplicaciones servidores que están asociadas a puertos, como les decía, muy conocidos, puertos bajos que normalmente llegan hasta el 1024. ¿Sí? Perdón, me falta un cero. Hasta el 1024. Si nosotros, a ver si tengo una terminal acá, no, pero podría abrir una. Esperen que saco la virome. Ahí está. Hay un archivo que se llama services, lo van a encontrar en el etcétera, y eso, esperen que borro, clear. Este archivito, bueno, para cada puerto tiene el protocolo estándar que está asociado a ese puerto, qué sé yo. Si ustedes van a usar el navegador, creo que lo habíamos comentado, bueno, acá está. El HTTP es el puerto 80. Si uso el correo, se llama SMTP, el protocolo de correo es el 25. Para cómo el correo tiene varios, si uso uno que se llama POP, por ejemplo, utiliza el puerto 110. Y así para cada uno de los 1024 y más protocolos, ¿sí? Significa que de los dos comportamientos distintos que tiene la aplicación, una aplicación servidor o una cliente, la aplicación servidora está, si es que está ejecutándose, espera y en un puerto bien conocido. Por ejemplo, espera en el puerto 80. O sea, si yo tengo un servidor de red, yo acá podría correr un cliente que se conecte a ese servidor de red. Voy a agrandar la letra. ¿Se ve bien eso ahí? ¿O hay, la terminal o es muy chiquita? Se ve bien. Ok. Esperen que la voy a aumentar para el costado. Bien. Ya. Por ejemplo, yo tengo una aplicación que es un servidor web. Entonces debería estar asociada al puerto 80 en mi máquina. Netstat es un comando que me dice el estado de las conexiones de red. Yo le voy a decir que me muestra las que son servidoras o las que están en listening. La semana que viene vamos a programar, entonces ahí se va a entender bien esa primitiva de listening o de servidor. Que sean TCP. Y bueno, voy a poner que me diga qué aplicación lo está usando. Acá voy a tener varias, pero vamos a la que me interesa, esta. Si se fijan, le voy a poner, esperen, le voy a poner N para que no me resuelva nombres, sino me ponga directamente los puertos. Ahí está. Fíjense que acá me dice que hay en el puerto 80, está esperando conexiones y es un Apache el que está corriendo ahí. Significa que si yo me quiero conectar al puerto 80, desde mi máquina o de cualquier otra que tenga conectividad a esta máquina, podría acceder a esa aplicación. Yo corro un cliente que va a hacer otro proceso, va a hacer una aplicación y va a hacer IPC con ese número de proceso. Ese es el PID del proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a hacer un par de pruebas, vamos a capturar tráfico hoy con eso. Bien, entonces lo que hace acá, digamos, mostrar algunos puertos asignados, pero recuerden, si yo voy a usar un navegador web, en realidad yo localmente no voy a usar ese puerto. ¿Se entiende eso? No. Bien. Como localmente. Claro. No entendí. Les voy a compartir esto. Claro. Yo tengo tengo dos aplicaciones que tienen que hacer IPC.
Este va a ser un servidor web o va a ser Apache, por ejemplo. Este va a ser un cliente. Decíamos que el puerto 80 o el TSAP 80, este que es la forma de conectarme a capa aplicación con el puerto 80, está asociado a un servidor. Si yo corro el navegador en mi PC, por ejemplo, y me quiero conectar con un servidor, el de Gmail o cualquiera, voy a hacer un IPC y voy a enviar segmentos de TCP donde voy a tener IP local, que va a ser la mía, IP remota, que va a ser la de Gmail, puerto local mío y puerto remoto va a ser el 80, porque me quiero conectar a esa aplicación. Lo que les decía es que el cliente en realidad no va a usar el puerto 80. No lo va a usar. Y la pregunta es ¿por qué? Porque está reservado por si el cliente fuera también un servidor, ¿o no? Totalmente, porque yo en esta PC, digo PC porque acá esto va a tener una sola IP y se supone que es una caja, es una PC esto. Podría ser que yo en esta PC se me ocurra también tener un servidor web, que es otra aplicación. Entonces, como el puerto bien conocido para esa aplicación es el 80, este servidor podría estar corriendo el proceso o no, pero tengo que dejar reservado el puerto 80 para un servidor. El cliente debe utilizar un puerto alto cualquiera, mayor a 1024, que me dé el sistema operativo. Generalmente ni lo busco yo, sino digo alguno libre que no se esté usando. ¿Está? Eso es lo que me refiero con el puerto local y el puerto remoto. Porque en mi misma máquina, en mi mismo host, en mi misma PC, yo podría tener un cliente y un servidor de ese protocolo. Es más, este cliente podría conectarse o a ese servidor o podría conectarse vía red a este servidor. O sea, yo tendría un IPC en mi máquina, la estoy haciendo con red, pero se podría, que se llama socket, pero la podría haber hecho con pipe. La limitación es que solo me va a servir para un servidor que está en mi máquina. Entonces, si lo hago con socket, me sirve para conectar un servidor en mi máquina o un servidor en cualquier otro lado. Siempre y cuando tenga conectividad en capa de red. ¿Está? Sí, excelente. Ok, genial. Bien. Me fui. Bien, entonces estábamos con esto. Entonces lo que habla de el modelo TCP, bueno, que predefine el comportamiento de los servidores. Acuérdense que son aplicaciones, son procesos en capa de aplicación, procesos que yo creo usuario, que yo programo. Y se me acaba el tiempo. Y tengo predefinidos esos puertos. Ahí le mostré ahí en realidad hasta el 1024 están predefinidos y más también. Pero son para la aplicación servidora. Otra cosa del modelo de servicio que tiene TCP/IP, en realidad lo que hace es un flujo de bytes. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto IPC con tuberías y IPC con mensajes? Bueno, esto se parece a lo de tubería, nada más que es bidireccional. Por ejemplo, acá muestra una aplicación. El que transmite, por ejemplo, manda 4 segmentos A, B, C y D, donde manda, bueno, no está puesta la capa de enlace, ¿no? Pero manda básicamente un encabezado IP, un encabezado TCP, algo de información, la pone genéricamente como A, que serían 512 bytes, manda 4 segmentos de 512 bytes. Lo que le llegan al receptor quedan en un buffer. Si el receptor lee, él va a leer 2K. Ahora no sabe si fueron originados por una escritura de 2K, por 4 escrituras de 512 o por, no sé, 8 de 256. No tiene idea. ¿Por qué? Porque yo me oriento a flujo de bytes. Entran bytes, salen bytes. Nada más. ¿Sí? No es orientado a mensajes. ¿Está? Bien. Bien, sí. Sí, perdón. Eso se puede, o sea, digamos, esa división
la podría terminar haciendo el protocolo que use en la capa de aplicación. Sí, sí, totalmente. De hecho, o sea, bueno, y ahí creo que lo charlamos en la clase pasada. El protocolo en capa aplicación podría ser 4 escrituras, ¿sí? Incluso la capa de transporte podría, supóngase que, bueno, acá está mostrando que por el cable viajan estos 4, pero supóngase la capa de aplicación podría mandar los 2K. Resulta que la capa de transporte dice, no, pero 2K no entran porque yo tengo un MTU determinado. Entonces lo que hace, a ver, no fragmentación porque no usa la técnica que usaba IP, pero lo que hace es, va mandando segmentos más chiquititos hasta completar todos los datos que tiene. O sea que en capa aplicación yo podría hacer de alguna manera un write de los 2K. O podría ser 4 write en mi aplicación, porque yo en mi aplicación yo le digo cuándo mandar datos. Supónganse, podría haberle dicho así, te mando 4 veces hago write, te mando 512 bytes. Y saldría por la red algo parecido. Pero también podría pasar que yo le mande, diga, bueno, voy a escribir 2K. Y claro, en la capa de transporte va a decir, no, en mi capa de red tengo una placa, no sé, Ethernet, te voy a mandar o un enlace PPP o lo que fuera, entonces digo, bueno, listo. La capa de transporte lo que hace es, ese segmento lo va enviando en todos los necesarios para cumplimentarlo. ¿Por qué? Porque si no, no entraría, esto no entraría en el MTU, o sea, en la trama no entraría. ¿Sí? Que después podría pasarme que en el camino no entre, bueno, ahí hago la fragmentación que habíamos visto en IP. Pero lo que está haciendo acá el emisor es asegurarse que al menos en su capa de enlace, donde él está conectado, acuérdense que entre el emisor y el receptor podrían haber varias capas de enlace. Bueno, lo que hace el emisor, como sabe a qué capa de enlace está conectado, por más que yo le escriba acá que en segmento vamos al encabezado podría ser hasta de 64K, por más que yo le escriba 64K, acá lo va a ir partiendo el, la pila o el protocolo de TCP en la cantidad necesaria para que mande, entre en una trama de la capa de enlace. ¿Está bien? Profe, y al revés también pasa, o sea, que me sobre espacio. Normalmente no, porque si yo escribo acá 2 bytes, si yo acá escribo 2 bytes nada más, lo que va a hacer es, bueno, podría hacer 2 cosas. La capa, eso va a depender mucho de la implementación de la capa de transporte. Podría esperar no demasiado, tiene un timer, tiene varios timers, pero podría esperar por si yo tengo más bytes. Si no, y pasa un tiempo determinado, lo que hace es manda un segmento con 2 bytes, o sea, el A sería muy chiquitito. El problema es que ahí va a tener mucho overhead que va a hacer todo esto, pero imagínate, los 2K pasan, perdón, los 2 bytes van a pasar por cualquier capa de enlace, así que te van a llegar 2 bytes, pero de todas maneras, si vos escribís 1000 veces 2 bytes, vas a recibir, el receptor cuando vaya a leer los datos, va a encontrar los 2K, no va a saber si son 1000 segmentos que acomodó, o 1, o 2, o 4. Y además tampoco le interesa. Claro, claro, no, no le importa. O sea, Básicamente, en realidad, básicamente lo que va haciendo, bueno, lo que va haciendo la capa de transporte es viendo cuál es el tamaño máximo que se puede mandar para aprovechar el canal, ¿sí? A no ser, el otro día les comenté algunos protocolos, por ejemplo, que son interactivos, que dice, yo escribí un byte, te mando el byte, no importa, quiero que llegue ahora y que no demore. En ese caso, bueno, desperdicio el canal, pero bueno, quiero que sea interactivo. Lo interesante es que para nosotros, programadores en capa aplicación, sería como una tubería bidireccional. Entran bytes, salen bytes. Entran tripa, no, entra cuchillo, salen tripa. Bueno, en este caso, entran bytes por un lado, salen bytes por el otro y encima ordenados. Porque justamente lo que tenía TCP es acuse recibo y numeración. Entonces,
si lo vemos sería como si tuviera dos tuberías. Básicamente eso, ¿sí? Bien, bueno, acá les presento el encabezado. Otra vez, no es que tenga varios renglones, sino son todos bytes uno atrás del otro. Llega al bit 32 y acá está el bit 33. Están puestos en forma de pila o apilado porque no entrarían en la pantalla, ¿sí? O sea, esto se transmite serialmente, después de ese sigue esta parte, después cuando termina sigue esta parte y así, ¿está? Bien, a ver. ¿Quién me dice para qué sirve este campo? Y este. No hay mucho más que hablar de eso. Son las direcciones, digamos, en capa de transporte. TSAP, exactamente, son las TSAP. Al igual que UDP, tienen de 16 bits, por lo tanto tienen hasta cuántas distintas direcciones TSAP. 2 a la 16. ¿Sí? Están los 65.000. Claro, exacto, eso es lo que estábamos hablando recién. Bien, después, esto es nuevo, no lo tenía, capa de lo que vimos de UDP tiene 32 bits de número de secuencia. No se los comenté antes, pero acá no numera los segmentos TCP, enumera los bytes. ¿Sí? Supóngase, llevaba el número de secuencia 10 y yo voy a enviar un segmento de 100. El número de secuencia va a quedar en 110 para la próxima. O sea, por cada byte hay un número de secuencia. ¿Sí? ¿Y eso es por si se corta, digamos, un segmento a la mitad? ¿O no entiendo por qué? No sé si tiene alguna justificación. O sea, la implementación es así, no cuenta los números de segmento, el segmento 1, el 2, el 3, no, cuenta bytes. O sea, si el segmento 1 era el 1 y llevaba 100 bytes, el segmento 2 va a tener número de secuencia 101. Y si lleva 100 bytes, el número de secuencia 3 va a ser el 201 y así. Esto no fragmenta en camino, así que no es que va a llegar medio segmento. O llega o no llega. A ver, esto. No, llega o no llega, porque digamos, si fragmentar en capa IP, lo que va a pasar es todo esto se tiene que ir completando en distintos paquetes.